6 meses que iniciamos el estudio de los salmos y el día de hoy nos corresponde el Salmo 26. Es un salmo sencillo, usted lo va a ver, vamos a explicarlo, pero también lo queremos hacer participativo, ya de manera que cada uno de nosotros vamos a participar en este estudio precioso de 12 versículos del Salmo 26. Leámoslo, si usted lo tiene, un momentito a sus pies, por favor, para darle reverencia a la palabra del Señor. Dice, declaración de integridad. Lo tenemos, Salmos capítulo 26. Dice así: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Vea qué interesante. Y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas. Esta expresión está bien fuerte. ¿Qué más sigue diciendo? Ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Por segunda vez usa la palabra integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Podemos orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Señor. Danos esa sabiduría para poder exponer tu palabra el día de hoy y que pueda ser comprendida por mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, hermano. Bien, como vemos, la autoría de este salmo o de este canto se le atribuye al rey David. Este salmo lo vamos a dividir en 4 estrofas, del versículo 1 al versículo 5, del versículo 6 al versículo 7, del versículo 8 al versículo 9 y del versículo 10 al versículo 12. Vamos a ver el salmista David, la expresión que usa para denotar 3 aspectos importantes que vamos a ver en este salmo. Número 1, habla de la integridad. Número 2, habla de la obediencia. Y número 3, habla acerca de cómo terminarán los malignos o las personas que hacen el mal. Definitivamente este salmo lo podemos apropiar a nuestra vida, porque el rey David es la máxima expresión de aquel creyente o de aquel cristiano que busca ser conforme a lo establecido por Dios, conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios le agrada. Pero usted me podrá decir, pastor, pero usted dice eso, pero también hay una contrapartida. Si bien es cierto que David era conforme al corazón de Dios, pero también se le atribuyen algunos pecados que no son pequeños, entre ellos asesinato, entre ellos adulterio, entre ellos censar al pueblo cuando no debía, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, está bien, usted tiene toda la razón, pero justamente por eso se le conoce al salmista David conforme al corazón de Dios, porque él jamás dependió de sus misericordias. Él sabía
que la misericordia del hombre era pasajera, pero la misericordia de Jehová permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros llevamos a un nivel o a un grado en nuestra vida de creer de que nosotros, amados hermanos, no somos personas, o mejor dicho, somos personas autosuficientes que podemos hacer las cosas como que nada. No, la diferencia era que David sí las hacía. La diferencia es que David sí pecó, pero también la diferencia es que David reconoció que la misericordia, el favor de Dios, lo podía perdonar, lo podía justificar, lo podía redimir. Así que en esta mañana vamos a entrar en el contexto viendo los primeros versículos de este capítulo 26. Dice el versículo 1. Recuerde que es una declaración de integridad. El versículo 1 dice: júzgame, oh Jehová. Mire qué interesante, porque el salmista David se pone en el lugar, amados hermanos, de decirle al Señor: júzgame. Y ustedes saben que cuando nosotros hablamos de un juicio, ¿qué trae un juicio? Cuando una persona es juzgada, cuando una persona, amados hermanos, comete algo o altera algo, es normal pensar que cuando la juzgan hay un proceso penal y por lo tanto después del juicio hay un castigo. Sin embargo, vemos acá que David le dice: júzgame, oh Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos ser capaces de decirle al Señor: júzgame, Señor, aún sabiendo que lo que nosotros podemos correr el peligro de ser enjuiciados y castigados? Sin embargo, la expresión júzgame acá no tiene que ver nada con castigo, tiene que ver con vindicación. Y la palabra vindicación significa, amados hermanos, pagar la culpa de alguien. La palabra vindicación significa como cuando usted se pone en rescate de otro. Es decir, David le dice al Señor: júzgame, Señor. Júzgame, le dice David, oh Jehová. Es decir, David le dice al Señor: Señor, rescátame. Señor, sé tú mi abogado. Señor, júzgame en este momento que yo estoy atravesando. No es la palabra como nosotros la entendemos, la palabra juicio. No es ese tipo de castigo. Al contrario, David le dice al Señor: vindícame, Señor, júzgame, Señor, sálvame, Señor, sea tú poniéndote en mi lugar y peleando mi batalla. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Entonces nosotros tenemos que llegar a la conclusión que nosotros en la vida tenemos que saber que ninguna batalla podremos ganarla por nuestras propias fuerzas ni nuestros propios méritos. Las batallas se ganan con la presencia del Señor. Por eso en Éxodo 14 el Señor le dijo a Moisés: mi presencia va contigo. Y no solamente le dijo eso, sino que le dijo: no es tu batalla, descansa en mis manos, descansa en mis promesas, porque alguien te va a vindicar, alguien va a llegar al rescate de tu vida, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vemos que en ese mismo versículo le dice: porque yo en mi integridad he andado. La palabra integridad tiene varias definiciones. Significa la rectitud moral, lo honesto y la justicia. Vea bien, el salmista David le dice: Señor, rescátame, júzgame, porque tú sabes que yo he andado en mi integridad. Y esta palabra integridad nos resuena mucho a nosotros los cristianos, porque la palabra integridad tiene que ver con lo moral. La palabra integridad tiene que ver con lo recto. La palabra integridad tiene que ver con lo honesto. En otras palabras, si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos llamarnos verdaderos creyentes, debemos de tener, amados hermanos, rectitud, debemos de tener honestidad y debemos de tener moral. Entonces David le dice al Señor: mira la integridad, júzgame según mi integridad. Él le dice: Señor, sálvame según mi integridad. Él estaba confiado y él estaba seguro de que él era una persona íntegra. Y aquí venimos con la definición, porque cualquiera podría decir: David íntegro. Sí, él estaba en ese momento dando a entender
que él andaba en lo recto de Dios. Es más, en la Biblia encontramos personajes que anduvieron según la integridad, según en lo recto y según en lo honesto. Uno de ellos es José. Todos hemos leído la historia de José. José fue un joven que, a pesar de que fue vendido por sus hermanos, que a pesar de que fue enviado a Egipto, que a pesar de que cuando estaba en la casa de Potifar, ocupando un cargo de confianza, ocupando, amados hermanos, por así decirlo, un cargo de autoridad, la misma esposa de Potifar se le levantó un falso y le dijo que lo estaba acosando sexualmente. La persona íntegra, él jamás se defendió. Él jamás, amados hermanos, tomó venganza por sus propias manos. Dice la Biblia que él fue enviado a la cárcel. Y estando en la cárcel, él encuentra a dos personas, un panadero y un copero. Ellos tienen un sueño. Sin embargo, vemos que este hombre, a pesar de que pasó por todas las circunstancias adversas, nunca dejó su verdadera integridad. El verdadero creyente puede estar pasando por las pruebas más difíciles de su vida, puede estar atravesando por el tormento, pero sin embargo, cuando mantenemos nuestra integridad, nuestra moral, nuestra honestidad, nosotros nos vamos a mantener firmes. Es más, otro personaje tenemos a Job. Dice la Biblia que Job era un hombre recto, apartado de mal, temeroso de Dios e íntegro. ¿Por qué íntegro? La palabra íntegro en el lenguaje hebreo significa completo. Esto significa, es decir, en el lenguaje hebraico, cuando se hablaba de la integridad, se hablaba de una persona completa. ¿Qué significa esto? Si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros debemos de ser cristianos completos en lo que hacemos, también con lo que actuamos. Un ejemplo, usted no puede decir que ama a Dios y hacer lo contrario. Usted no puede decir que usted, amados hermanos, adora al Señor cuando sus hechos denotan lo contrario. Por eso, el concepto más apropiado de la palabra íntegra o íntegro es una persona completa. Miremos bien. Todos sabemos que Job, ¿por qué Job era un hombre íntegro? La Biblia dice que él, a pesar de que tenía riquezas, a pesar de que tenía fama, a pesar de que tenía buenos recursos económicos, Job no era un palmado, Job no era un cualquiera. Usted hablaba en la tierra de Uz y usted oía, en la tierra de Job, donde él nació, y cualquiera que escuchaba la palabra o el nombre Job sabía que Job era un personaje, era una figura pública que la gente sabía que este hombre manejaba recursos. Sin embargo, él no dependía de eso. Dice la Biblia que mientras sus hijos se daban banquetes, mientras sus hijos bailaban todos los días, mientras sus hijos hacían fiesta todos los días, mientras sus hijos estaban en el bailongo, ellos disfrutando de la vida, dice que Job en la integridad todos los días ofrecía sacrificio a Dios en nombre de sus hijos. Una persona que es verdaderamente íntegra no cambia. Ejemplo, usted hoy puede estar en la pobreza y mañana en la riqueza, pero usted seguirá siendo el mismo. Usted puede estar hoy en la enfermedad y mañana en la sanidad, pero usted seguirá siendo el mismo. La persona íntegra es la que mantiene su moral siempre en alto. La persona íntegra es la que no cambia. Amén, hermanos. Es la que no cambia. Hay personas que cambian. Hay personas que nunca han tenido dinero en sus manos. Y cuando tienen dinero a sus manos, los 4 pesos que tienen, se creen los dueños del universo. Se creen los dueños del mundo. ¿Y por qué David le decía mi íntegro corazón? Hermano, David no era cualquier persona. Tenía soldados, tenía ejército, tenía poder, dominio. Hacía lo que él le beneplacía como parte de la autoridad del rey. Sin embargo, mantenía su integridad. Él sabía que todo lo que tenía se lo había regalado el Señor. Él sabía que todo, hasta donde había llegado, Dios lo había ungido a él como rey. Cuando Dios te unge,
cuando Dios pone su mirada en usted, cuando Dios se fija en usted, usted debe de mantener siempre su integridad, porque Dios no le va a dar nada a ningún malagradecido. Dios le va a dar a aquel que mantiene su integridad, aquel que mantiene su moral y sabe y se da cuenta que lo que tiene y lo que no tiene se lo debe todo al Señor. Entonces David le dice: yo he mantenido mi integridad, en integridad he andado. La palabra andar significa un estilo de vida. Caminaba en esa integridad, caminaba en esa moral. En el versículo 2 me gusta mucho esta palabra porque le dice tres cosas. Le dice: escudriñame, oh Jehová, pruébame y examina mis más íntimos pensamientos. Tres palabras: examíname. Número 1, pruébame. ¿Qué más le dice la tercera palabra? Le dice: examina mis más íntimos pensamientos, escudriñame y pruébame. Tres palabras que David le dice. Le dice: examina mis pensamientos. Número 1, escudriñame. Número 2, pruébame. Y número 3, examina mis más íntimos pensamientos. Esta es una verdadera oración, porque generalmente nosotros no oramos de esa manera. Nosotros siempre estamos orando para que Dios nos dé bienes materiales, siempre estamos orando para que Dios nos dé sanidad, siempre estamos orando para que Dios nos dé un buen futuro, siempre estamos orando para que Dios nos dé un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajo. Si usted supiera el sinnúmero de peticiones que recibimos en el círculo, la gente está interesada. Eso es lo típico de las oraciones: oración por fortaleza, protección divina, bendición y sanidad. La gente está preocupada por eso, pero no estamos preocupados por nuestro ser interior. La diferencia era que David sí se preocupaba por él mismo. David quería saber cómo él estaba delante del Señor y le dice: escudriña. La palabra escudriña es investigar, inquirir profundamente. Es decir, es una palabra que en el contexto se usa para algo profundo, para examinar, para inquirir, para investigar profundamente. En otras palabras, David le dice al Señor: aquí estoy, escudriñame profundamente. Ve lo que hay en mi corazón. Después le dice: pruébame. Pero la palabra prueba acá es difícil de decirle al Señor, porque le aseguro que ninguno de los que estamos acá le decimos al Señor que nos pruebe. Amén. Yo no creo que usted se atreva a decirle al Señor: Señor, pruébame, porque el concepto que tenemos de la prueba es: ¿para qué quiere una prueba? Sin embargo, Dios sí nos debe de probar. Dios te va a probar porque Él necesita saber qué es lo que hay en tu corazón. Dios probó a Abraham, le dio un hijo y después se lo estaba pidiendo. Le dijo: llévame a Isaac y ofrécelo como sacrificio. Dios es un Dios que siempre está probando. Y aquí tenemos dos cosas: o somos calificados o somos descalificados. Ejemplo de la persona calificada, ya lo dije, Abraham. Abraham no se aferró a la promesa de su hijo, pero mire qué interesante, porque Abraham era tanta la confianza en Dios que Dios todavía no le había dicho lo que iba a hacer. Y dice la Biblia que cuando Abraham se dispuso con su hijo Isaac a subir al cerro, mientras ellos iban subiendo, la Biblia dice que le dijo a su sirviente: espérenos aquí y yo voy a regresar con mi hijo. ¿Cómo sabía Abraham que él iba a regresar con su hijo cuando él no sabía lo que Dios iba a disponer? Eso se llama confianza en Dios. Es como que usted, Dios le pida a su hijo y le dice: lo va a sacrificar, y le dice que vaya a la montaña más alta. Y mientras usted va caminando, va con sus empleados, va con sus sirvientes, y le dice: espéreme aquí porque voy a regresar. Esa era la fe de Abraham. Entonces le dice: examíname profundamente, pruébame. Dios te tiene que probar, Dios tiene que saber lo que hay en tu corazón. La Biblia dice que Abraham, usted se acuerda que dice la Biblia que Abraham acostó al niño, y mientras él, amados hermanos, el cuchillo, porque el sacrificio se hacía degollando al animal, y cuando el animal era degollado, la sangre salpicaba, y eso se le conocía, amados hermanos, todos lo sabemos, como el sacrificio. Y cuando Abraham se disponía con el cuchillo, el Señor a través de un ángel le dijo: espérate, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé
lo que hay en su corazón. No es que Dios no lo sepa, Dios es omnisciente y lo sabe todo, pero Dios necesita probarte para ver realmente en qué está fundada tu fe. Por eso a veces no comprendemos las malas rachas que tenemos. Por eso es que a veces nosotros no entendemos cuando pasamos por la escasez, cuando pasamos por las dificultades, cuando pasamos por las aflicciones, porque solamente ahí es donde verdaderamente debemos demostrar de qué material estamos hechos. Si eres un verdadero cristiano, vas a mantener tu integridad. Si no eres un verdadero cristiano, vas a salir renegando, como le dijo la esposa de Lot. Maldice a tu Dios y muérete. Y este hombre, aún enllagado, aún empobrecido, sin ni un peso en la bolsa, a punto de morir, le dijo: mujer necia, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de nuestro Señor engrandecido. Alguien dice gloria a Dios en esta mañana. Pruébame, le dice, examíname, pruébame. Y después le dice a él que le dé los secretos más profundos de su corazón. Le dice, íntimo, dice: examina, escudriñame, pruébame y examina los pensamientos en mi corazón. Esta palabra es la misma, es investigar, porque lo que hay en el corazón de nosotros nadie lo puede saber, solo Dios. Dice Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso y perverso es el corazón de los hombres, mas yo Jehová soy el que escudriño la mente y el corazón. Dos cosas Dios escudriña en tu vida: la mente y el corazón. ¿Por qué la mente y por qué el corazón? Porque recordemos que en el corazón ahí está el asiento de las emociones, el afecto, la voluntad. Cristo dijo que del corazón salen los malos pensamientos, dijo que salían, qué malas orgías, dijo de que del corazón salen las malas palabras, del corazón salen los rencores. ¿Por qué Dios necesita cuidar tu mente? Porque de la mente, del pensamiento, es lo que realmente te da valor como persona. Si su pensamiento está mal, su ser interior y su ser, todo su ser estará mal. Si su corazón está contaminado, su cuerpo estará contaminado. Ayer el pastor que estaba exponiendo acerca de los matrimonios hablaba de eso, de raíces de amargura, de rencor. Por eso el salmista David le interesa su vida espiritual, porque muchos de los que estamos acá podremos tener muchas cosas, pero no tenemos vida propia. Muchos pueden tener recursos, pero no viven la vida al máximo. Y la Biblia dice en Juan 10:10, yo he venido a que tengan vida y que la tengan ¿en qué? En abundancia. La gente se equivoca creyendo que la abundancia es el dinero. La gente se equivoca creyendo que la abundancia son los bienes. No, la abundancia que habla Cristo es la paz interior. La abundancia que habla Cristo es un buen descanso. La abundancia que habla Cristo es tener reposo, tener confianza y vivir confiado, sabiendo que todos los días vivimos un día a la vez. Entonces él le dice: examina mis pensamientos. ¿Qué hay en tu corazón? Yo lo puedo ver a usted, pero Dios lo conoce. Dios conoce lo más profundo, lo que hay en el interior de nuestro corazón y en el interior de nuestra mente. Dos cosas tiene que guardar usted. ¿Se acuerda cuando en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, guarda qué? ¿Guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. El proverbista, el consejo que da sobre todas las cosas guardadas, sobre lo que tiene valor para usted. Las mujeres guardan joyas, los hombres guardan reales, las mujeres guardan fotos, los hombres guardan cuentas de ahorro, algo que te da valor. Pero sobre todas estas cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y por qué la mente? ¿Por qué el pensamiento? ¿Por qué Cristo dijo: no se amontonen sobre ti para que hagan ascuas de fuego sobre tu cabeza? Nidos, amados hermanos. Por eso la Biblia nos imparte, la Biblia nos exhorta y constantemente nos está diciendo: en esto pensad, en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, en lo puro. Es más, la otra parte del proverbio dice: aquel cuyo corazón así piensa, así es él. Usted no puede cuidar la mente y descuidar el corazón. Usted
Usted no puede cuidar el corazón y descuidar la mente. Usted tiene que cuidarse la mente y el corazón. ¿Por qué? Porque la mente del pensamiento, de la palabra de Dios, es lo que va a salir de aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien está malo, va a sacar cosas malas. Si el fruto está malo, el fruto estará malo. Pero si el fruto está bueno, usted va a sacar fruto bueno para la gloria del Señor. Amén, hermano. Seguimos diciendo. En el versículo 3. Dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. David reconoce la misericordia de Dios. Él dice: tu misericordia está delante de mis ojos. Yo me fui a investigar qué significa eso y me fui a ver. Y me fui a ver qué decían todos los comentarios bíblicos y todos coincidieron en algo. David muchas veces miraba lo que nosotros no vemos. David observaba lo que muchas veces nosotros ni siquiera alcanzamos de ver. Un día de esto recibí, como a las 4:30 de la mañana, un mensaje de un pastor. Y dice: mientras me levanté, me fui al patio de mi casa y empecé a escuchar a los pajaritos cantando. Y eso me llenó de satisfacción. David se refiere a eso. Tus misericordias están delante de mis ojos. Amados hermanos, usted y yo ni siquiera tenemos la idea de cuán afortunados y cuán, amados hermanos, nosotros somos bienaventurados al ver las misericordias del Señor delante de nuestros ojos. El salmista David quizás se refería a todas las misericordias al amanecer del día. Yo no sé si usted, amados hermanos, cuando se levanta, usted vuelve a ver al cielo para observar la grandeza del Señor. David la miraba en este canto, él lo reconocía así: el cielo cuenta la grandeza y el firmamento le canta el poderío del Señor. Los propios pajaritos, los propios animales, el canto de un pájaro anuncia la grandeza de Cristo. El ruido de las olas, el ruidaje de las olas al venir y al volverse, cuentan de un Dios todopoderoso, omnipotente, de un Dios creador del cielo, de la tierra, lo invisible y lo invisible. ¿Cuántos dicen amén? Sobre nuestros ojos, amados hermanos. Y Él dice: tus misericordias están delante de mis ojos. Todos los días de nuestra vida, al amanecer, es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al acostarnos es un regalo de Dios. La gente puede tener camas king size de renombre, puede tener camas de marca, pero eso no le da un buen sueño. Una cosa es acostarse y otra cosa es dormir. Muchos se acuestan y no duermen, pero usted y yo no solamente nos acostamos, nos dormimos. Por eso el salmista David decía: yo me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Aún en los sueños más profundos, el Señor me sustenta. Es un regalo de Dios. Es un regalo del Señor el hecho de que usted tenga un buen sueño placentero. El hecho de que usted descanse las 8 horas para recuperar su fuerza, para recuperar sus energías, para recuperar, amados hermanos, todas las neuronas. Todo eso lleva un proceso y Dios es el encargado de todo eso, de que tus pulmones respiren, de que tu sistema circulatorio pueda, amados hermanos, enviar la sangre, de que tu corazón a través de 12 ventrículas, uno puede entrar y el otro salir la sangre, que tus riñones puedan filtrar las toxinas, de que tu hígado pueda procesar el sistema digestivo. Todo eso es un regalo de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Las misericordias de Dios. Ahorita tenemos gente en los hospitales con pronósticos reservados, que el médico no le da muchas probabilidades de vida, pero mientras usted esté vivo, usted en sus ojos va a ver las misericordias del Señor. Entonces David reconocía las misericordias de Dios, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en esta verdad. La misericordia de Dios está delante de nosotros. La misericordia de Dios no está en que Dios te regale un Smart TV de 75 pulgadas.
La misericordia de Dios no está en que a usted le dé la bolsa para comprarse un qué sé yo, ¿cómo están los iPods? ¿Cuál es el último? Ni sé yo lo que es. ¿Cuál? Ese, pues. La misericordia de Dios no está en que darte un carro del año para... Eso no es misericordia de Dios. Eso es material. La misericordia de Dios es que usted goce de la salud, de la fuerza, del aire, de la bendición, de la paz que Dios le regala. Esa es misericordia de Dios. La gente que tiene no experimenta esta misericordia. Porque ellos dependen de lo que tienen. Nosotros no dependemos ni de lo que tenemos ni de lo que no tenemos. Dependemos solo de Dios. Entonces sigue diciendo en el versículo 4. Y aquí me gusta esto. No me he sentado con hombres hipócritas, ni con los que andan simuladamente. Versículo 5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Esa expresión es fuerte. ¿Se acuerda que el primer salmo en el capítulo 1, cuando empezamos, la Biblia decía, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado? Es la misma expresión que otra vez está usando David. Le está diciendo, yo no me senté con los malignos, yo no me senté con los hipócritas, yo no me senté con aquellos que hacen el mal. La palabra hipócrita que aparece acá se traduce como personas vanas. Yo no me junto con ese tipo de personas. Amados hermanos, lo peor que usted puede hacer en la vida es sentarte con un círculo de chismosos. Lo peor que usted puede hacer en la vida es sentarte con un círculo de hipocresía, con personas que están constantemente pensando el mal, con personas que no van a traer ningún beneficio a su vida. El salmista David dice, yo no me senté con esas personas a denigrar a nadie. Por eso, cuando usted esté escuchando que alguien está denigrando a alguien o un grupo de personas que están denigrando a alguien, apártese de ahí. No participe de eso. No participe de esa denigración. Y por eso David dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entre los que andan simuladamente. ¿Cómo simuladamente? Es decir, que andan en dos caras. ¿Usted ha visto que personas de repente no parecen, ay hermana, te besan, te abrazan y después andan simuladamente? Son doble cara, doble moral. No hay integridad en esas personas. Por eso David decía, yo no me siento con ese tipo de personas. David aborrecía estar en medio de las personas que hablaban mal o que ellos denigraban la vida de alguien. Amados hermanos, usted no ande denigrando hijos ajenos, preocúpese por los suyos. Preocúpese por enderezar a los suyos, no ande enderezando hijos ajenos, eso no le compete a usted. ¿Se fueron los aleluya? No ande queriendo enderezar matrimonios ajenos, enderece el suyo. No ande viendo la vida espiritual ni pesando la vida espiritual de los demás. Empiece a pesar su propia vida. Deje que los demás vivan su vida. Empiece usted a vivir su vida. Amén. El salmista dice, yo no me junto con ese tipo de personas. Y mire, quiero compartir lo que dice la Biblia en el Proverbios capítulo 20, versículo 19. Si alguien me lo puede leer, escuchemos lo que dice acerca de estas personas que son usadas por el chisme y ese chisme acarrean y lo llevan a los demás. Proverbios 20, 19. Escuchemos. Dale. El que anda en chisme descubre el secreto. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas, pues con el suelto de leña. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas con el lengua floja. El consejo de Salomón es el que anda en chisme lo anda descubriendo todo. Usted ve ese tipo de personas que anda indagando que qué pasó, que quién vino, que dónde fue, que cómo fue y dónde fue y cómo. Es chismoso. Y después dice, no te entremetas con el lengua floja. Lo peor que una esposa le puede hacer es contarle a una hermana lengua floja sus problemas. Lo peor que un esposo puede confiar es confiarle sus problemas a una persona chismosa.
Lo peor que podemos hacer es sentarnos con chismosos, porque ya se sabe que el chismoso está ahí. Y el problema es, amados hermanos, no es hablar, porque usted puede hablar. El problema es que ellos van a decir más de lo que usted dijo. El problema es que el mensaje ya no lo dicen como usted lo transmitió. El problema es que ellos lo acomodan, lo editan, le ponen un montón de cosas y lo acomodan bonito. Entonces la Biblia dice, no te entremetas con ellos. David decía, yo me cuido de ese tipo de personas, de ese círculo vicioso, de ese círculo que las antenitas de Miniti están detectando la presencia del enemigo. Ese círculo que está ahí, esa gente que le gusta aclamarse y que te dicen, hermanita, por Dios, contame que yo te voy a dar un buen consejo. Y le dice el hermano, no le digas nada a nadie. Y cuando da la vuelta, agarra el teléfono. Y no sabes la que te tengo una. Ese tipo de personas, de círculo. Otro proverbio, hermano Armando, búsquese, Proverbio 16, versículo 28, escuche lo que dice, Proverbio 16, versículo 28, acerca de estas personas que nosotros debemos de evitarlas en nuestra vida. Oigan, ¿cómo dice? Dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. No. ¿Qué proverbio usted está leyendo? 16, 28. No, 26. 16, 28. El hombre perverso. Oiga. 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso acarrea ¿qué? Contienda. Y el chismoso separa ¿qué? Desbarata relaciones. Desbarata matrimonio. Desbarata hogares. Desbarata familia. El hombre perverso acarrea las contiendas y el chismoso separa los mejores amigos. ¿Usted se ha fijado en eso? ¿Usted se ha fijado que el chismoso se da la tarea de romper las relaciones? Tal vez tiene una buena relación con el hermano, con la persona, y su relación es sana, pero viene el chismoso y empieza a meter, a acarrear contienda. Y lo dice, acarrea. Es decir, ¿qué es acarrear? Es llevar algo. Por esto usted no ande, amados hermanos, no ande interactuando o ciérrele las puertas a un chismoso. Cierre el oído a un chismoso. Cuando le quieran acarrear, porque eso existe en todos lados, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en la casa, en todos lados. Siempre hay sus chismositos. Así es. El hombre acarrea contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Entonces, sepárese de este tipo de personas. Sepárese de esas relaciones, como decía el pastor ayer, hoy se usa un término, relaciones tóxicas. Y ahora, si usted no se para es porque a usted le gusta. Si usted quiere participar es porque a usted le encanta. De hecho, a todos nos gusta el chisme. No me esté con cuenta. A todos nos atrae saber algo de alguien. Mientras no sepan de nosotros, se sepamos de los demás, eso está bueno. Pero hay que separarse de esos círculos que no abonan nada a la vida espiritual. David era inteligente. Y eso que David se rodeaba de gabinete, se rodeaba de ministros en su reino, se rodeaba de gente que según él era de confianza. Por eso él decía, el que comía en mi plato, ese fue el que me mordió la mano. Usted no se ande confiando, no crea en esos cuentos, crea en Dios. ¿Tiene alguien que decirle? Dígaselo a Dios. ¿Tiene alguien a que llorarle? Llórele a Dios. ¿Tiene alguien que le puede resolver su problema? Dios se lo puede resolver. Ahora, eso no quiere decir que no haya amigos leales, sí lo hay. Porque la Biblia habla de la historia de ¿quién? De Jonatán y ¿quién más? David. Su amistad fue verdadera. Hay amigos fieles. Es más, la Biblia dice que hay amigos que son mejor que un hermano en el tiempo de la angustia. Eso lo dice Proverbios, ¿sí o no? Pero usted tiene que ser selectivo con sus amigos,
Usted tiene que ser selectivo con las personas. Usted tiene que ser selectivo con quien usted va a abrir su corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Seguimos leyendo, vea bien. Dice 5, 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para examinar con voz y acción de gracia. Mire lo que quiere decir. Lavaré en inocencia mis manos. Esto tiene que decir, vamos a ir explicando, porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo de David, las personas que iban a entrar al templo tenían que lavarse las manos. Es decir, la costumbre en el pueblo de Israel es que había un lavacro. Un lavacro era algo así como, le podemos llamar como lo que tenemos nosotros, un lavandero grande. Entonces ahí ellos llegaban, la costumbre era, ellos llegaban a la sinagoga. Y entonces todo judío que entraba a la sinagoga tenía que lavarse las manos porque sabía que iba a orar. La otra costumbre era que los judíos, cuando ellos amanecían, lo primero que hacían no es lo que hacemos nosotros, que nosotros abrimos un ojo y ya lo estamos viendo el celular y ya estamos viendo los mensajes. No, ellos se levantaban, se lavaban las manos, era la costumbre, y empezaban a orar a Dios. ¿Por qué? Porque las manos tenían que estar totalmente limpias. Por eso David dice, lavaré mis manos en inocencia. Pero esto era como un ritual de los judíos. Pero si nosotros lo tenemos que aplicar a nuestra vida, amados hermanos, ese enjuague de manos era externo. Es más, en Jeremías capítulo 2, el profeta Jeremías dice que aunque nosotros nos lavemos con el mejor jabón, póngale el Protec, el Dove, el Marfil, el Espumil, cualquier jabón que usted se pueda lavar, eso es un lavatorio externo. Dios no quiere ese tipo de lavatorio. Dios quiere que nos lavemos el corazón interno, el alma, el espíritu. Él dice, lavaré mis manos en inocencia, es decir, y me presentaré y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Era la costumbre, pero nosotros hoy no necesitamos hacer de esto. Claro, que lavarse las manos es algo que tiene que ver con salud, con educación, y algo que tiene que ver con buena moral. ¿Qué hace usted? Hay gente que no se lava las manos para comer, y ese es desaseo. Hay gente que no se lava las manos al hacer sus necesidades, pero ese es para una salud física. Pero la salud espiritual la tenemos de parte de Cristo. Él ya nos lavó todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros, para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?